Bueno, buenos días, mi nombre es Guillermo Leal y mi grupo está conformado por Iván Merlano y Camilo Olave. Y les vamos a presentar cómo realizamos el taller de ETL para la clase de inteligencia de negocios. Bueno, primeramente utilizamos MySQL Workbench en lugar de utilizar SAMP debido a que, bueno, ya este programa lo teníamos instalado y funciona bien. Cumple la misma función que SAMP para poder utilizar MySQL. Así que utilizamos MySQL Workbench como la base de datos. Seguimos las instrucciones que nos dio. Primeramente lo que hicimos fue crear una base de datos. Aquí está, esta que está aquí de taller ETL UAC. Aquí creamos la tabla empleados. Aquí está empleados. Insertamos los dos datos que nos dio el Word. Están por acá, los dos datos los insertamos idénticos. Que por cierto, esto va a tener más importancia más adelante. Ahora se los explico por qué. Pero bueno, esta fue la primera base de datos que creamos aquí. Y ahora, dirigiéndonos a Spoon, ¿en qué consistía el taller? Bueno, consistía el taller en básicamente esta sección de arriba. Tenemos lo que nos dieron, que fue el Excel y la table, que vendría a ser esta que mencioné previamente. Aquí creo una conexión. Esta fue la tabla empleado, fíjate. Ahí está, si yo le doy edit, aquí está. Ahí puse todos los datos del nombre de la database y bueno, uno le da test y funciona. Ahí está. ¿Esto qué hace? Este es el input que toma los dos datos que tenemos aquí. Estos datos se envían al select values, que están, y toma los campos porque son cuatro columnas que tiene la tabla esa. En este caso con el Excel, bueno, seguimos los pasos, ¿no? Pusimos aquí el directory, que vendría a estar acá. Fuentes, aquí está. Personas. Aquí están los datos, son 28 datos. En ese Excel, los pusimos aquí, los llevamos al value mapper. ¿Para qué? Porque en los datos del Excel, esos datos tenían, déjame lo vuelvo a abrir, aquí está. Fíjate que esos datos en el tipo de identificación lo tenía la identificación completa, cédula, tarjeta de identidad, y nosotros no queríamos eso. ¿Por qué? Porque la tabla final está pensada para que ese campo solo reciba dos datos no, dos caracteres. Por ende, vendría a ser una abreviación. Y aquí no está abreviado. Así que se utiliza ese value mapper para convertir estos respectivos datos, mira aquí está el source, a sus abreviaciones. ¿Qué más? Tenemos el unique row, que es cuando lo que vendemos a hacer es combinamos estos dos de aquí, la de los inputs anteriores, y se lo pasamos a la tabla final. Esta que está aquí, mira, aquí ya tengo una segunda conexión que la creé en base a lo que nos dijo el profesor aquí en la guía. Creamos una segunda base de datos, pero en esa base de datos no creamos una tabla. Bueno, que aquí ya la tengo creada. Esta no es esta que está aquí. Sí, esta que está aquí. La tabla personas, pero esa tabla no la creé yo manualmente. Esa tabla la creamos, fue aquí en el Spoon. Fíjate, aquí sale Target Table personas. Aquí pusimos como primary la persona aquí que vendría a ser la identificación. Y los otros fields, el tipo de identificación, nombre y género. Bueno, esto lo que hizo fue que al darle SQL y OK, se crea la tabla. Y otra cosa para comentar es que como en el taller, aquí al final, sale que debíamos realizarlo con cuatro fuentes, nosotros decidimos añadir la fuente de XML y de CSV. Aquí hubo un problema, y es que cuando yo quería utilizar CSV file input, que tendría todo el sentido del mundo, ¿no? Utilizar en vez de utilizar un text file, surgió un problema en el value mapper, y es que el Microsoft Excel, el tipo de documento es ¿cómo era? Un string. Mientras que si yo utilizo el CSV file input, esto lo que nos daría es que convertiría eso a un double string. Aquí había un problema y es que no se pueden combinar esas dos porque según eso es un tipo de dato diferente. A pesar de que a priori si uno abre el archivo pareciera lo mismo, pero no es así. Entonces, ¿cómo conseguimos los datos nosotros para el XML y el CSV? Que aquí, si lo abren, mira, en Mockdata CSV. Bueno, estos datos los conseguimos utilizando Mockaro. Aquí, eh, estos son los parámetros que se utilizó. Por ejemplo, aquí sale CSV. Y
Pues aquí le pongo un preview, me salen unos datos generados, fíjate. Yo generé 50 datos CSV y 50 datos XML. Aquí están los XML, está todo configurado, aquí los fields. Bueno, en fin, nosotros aquí le damos en Run. Ahora, actualmente, la tabla esta le di en Truncate, previamente aquí está. Personas en la tabla. Está. Ahora mismo no tiene nada. Si yo le doy en Launch, fíjate que aquí se cumple el proceso. Uno puede ver el preview de los datos, ver cómo se combinan. Y aquí está. Salen cuántos datos hubo. 130 datos. 130 datos en total que vendrían a ser los 2 de la tabla esta, los 28 de esta y los 50 y 50 de estas dos. Y bueno, eso sería todo básicamente. Si yo me voy aquí al MySQL, desde aquí ahí salen, fíjate, salen. ¿Qué pasa? Que aquí hay una particularidad. La particularidad está en que aquí muestra los 130 datos, pero en realidad no son 130. A la base de datos se pasaron 128 datos. ¿Por qué? Porque cuando el profesor nos dijo lo de en este Word, esa primera tabla, esta que tiene aquí los datos estos de Pedro Ruiz Niño y María Pérez Rodríguez, estos datos también están en el Excel. Míralos, aquí están. Y este que está aquí, el Unique Row, se encarga de filtrar esos datos que están repetidos. Estos datos están repetidos, por ende, en vez de ser 130 terminan siendo 128 porque se restan los dos que están repetidos. Se hace un merge ahí y termina mandando a la base de datos 128 en total. Y bueno, eso sería todo por nuestro grupo, recordándolo. Este vendría a ser el grupo de Iván Berlano, Guillermo Leal y Camilo Lave. Muchas gracias.